un vistazo, obviamente, ¿verdad? Ahí que los que tengan ahí, pues podrán ver su nota y los que no, pues no están todos, sí me faltan algunos. Miren, hay compañeros que en vez de poner su número de carnet pusieron su DPI. ¿Y saben lo que hice? Tuve que venir, descargar el archivo, y eso lo hice anoche como a las 11 de la noche, descargar el archivo y buscarlos en Excel a través del nombre. Eso no se hace, joven. ¿Y saben por qué lo hice? Porque si no van a estarme diciendo, Lick, no aparezco, y buscarlo, de todo modo me van a hacer buscarlo, entonces mejor lo hice yo. Miren, pues lo voy a compartir ahorita, pero sí, jóvenes, por favor, pónganse las pilas, porque si no, es que recuérdense que ya no están en virtual, están en presencial. Aquí ya no se va a valer que un grupo de WhatsApp se mande las respuestas y todas esas cosas. Entonces, si no se ponen las pilas, va a ir cuesta para arriba esto. Ahorita les voy a presentar para que... ¿Ven mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Dónde están ustedes? Creo que están aquí. Va. Este es el cuadro. ¿Lo ven? Sí, se mira. Sí, Ok, miren, pues vayan viéndolo ahí, pues porque obviamente lo voy a ir pasando y los que puedan ver su nota, pues la van a ver, y los que no, pues yo calculo que hoy en la noche o mañana más tardar yo se las voy a publicar. Perdón, le voy a hacer un comentario porque ahí pusieron un mensaje, pero miren, él dijo de que hay exámenes que no ha calificado, entonces si no aparece en su nota es porque no ha terminado de calificar, entonces cuando termine les va a aparecer. Gracias, compañera, gracias. Bueno. Ahí está, compañero. Sí, gracias, compañera. Hoy yo espero terminar el día de hoy de calificar.
Entonces ustedes ven, la mayoría ya están. Entonces lo único que pues hay notas buenas, aceptables, pero sí hay varias notas malas. De hecho, quiero decir, hay compañeros que prácticamente tenían cero, pero yo opté por ponderar en 5 puntos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que sí les invito a que en su segundo parcial, recuérdense, un poco más difícil, pero la dificultad de un examen no radica en el contenido, sino en la preparación, que tengamos hacia el examen, ¿verdad? Muchos compañeros, varios, no muchos, varios compañeros la van a tener muy cuesta arriba, aunque el segundo parcial tiene una ponderación de 40 puntos, entonces pues da opción, ¿no? Para poderse recuperar. Pero sí, jóvenes, tienen que leer. Fíjense que hay unos que me pusieron en el juicio ordinario, por ejemplo, que se ventila. Me pusieron pruebas, medios de prueba, documentos, nada que ver, nada que ver. Y así, y algunos pues se fueron ¿qué le digo? Cuando les pregunto el derecho objetivo, es un conjunto de normas, va bien. Y el otro, pues, es lo que lo hace operativo. Ustedes saben que no fue eso lo que explicamos nosotros. Algunos confundieron el derecho subjetivo con el derecho adjetivo y viceversa. Entonces hay que tener sumo cuidado, ¿verdad? Hay que tener sumo cuidado con los conceptos, con las categorías, con las definiciones, porque usted se puede equivocar ahorita conmigo y eso se va a ponderar. Cuando usted esté en un debate, cuando usted esté en un proceso, no se puede equivocar porque cada equívoco tendrá una manera, tendrá una forma de repercusión sobre los intereses de su representado, de su cliente. Entonces, hay unos, fíjense que hay muchos, pensaron que estaban en penal. Me mencionaban al Ministerio Público, a la Fiscalía. Realmente no entiendo por qué. O sea, la verdad que no sé por qué se dio eso, que hay compañeros que esos fueron pocos, pero sí hubo compañeros que me contestaban cuando a varios, eso sí, varios me di cuenta que cuando les pedí 2 cuerpos legales que contuvieran normas adjetivas, me mencionaban la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público, los tribunales. O sea, no son respuestas que vayan acorde a la pregunta. ¿Eso qué me quiere decir? Que no estudiaron, pues, o sea, no estudiaron, no pudieron, no estaban dentro de lo que es. Y hay unos incluso que cuando les diga señale la estructura, entiéndase, señale. Yo no le estoy pidiendo que me la exponga en totalidad. Señalar esto, sus partes esenciales son estas. Y no todos lo hicieron de la misma manera, pero la inmensa mayoría tiene 3 puntos ahí. Algunos que fueron muy haraganes solo me pusieron, tiene tal cosa. Les puse 2 puntos. Para ayudarles a unos, en vez de dejarlos en 0, les puse 1 punto en las preguntas, en las respuestas, pues aunque no fueran realmente respuestas acertadas, ¿verdad? Entonces todo eso es importante que ustedes lo tomen muy en cuenta. Ya lo tomen muy en cuenta a efecto de que no les vuelva a pasar, que estén preparados, pongan atención, tomen nota y pues ustedes van a salir bien. Pero sí, varios, como ustedes vieron, ya varios pues tienen notas menos de 10, una nota menos de 10, estamos hablando de un 33%, entonces es una nota bastante baja, la cual pues hay que recuperar. No quiere decir que no pueden hacerlo, sí lo pueden hacer, pero realmente necesitan esforzarse, ¿verdad? ¿Alguna duda, compañeros?
Ninguna. No, licenciado, y muchas gracias por apoyarnos. Mandé algo ahí en el examen. Va. Perfecto, pues entonces sea listos para la otra, pues va. Continuemos, pues. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos, si no estoy mal, en la exposición de los juicios de conocimiento, pero yo les explicaba que los juicios de conocimiento solamente es una clase de proceso, una clasificación, una categoría dentro de la clasificación de procesos que tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil. La segunda que encontramos, primero encontramos los juicios de conocimiento y luego encontramos los juicios o procesos de ejecución. Vamos a ver, vamos a tratar de entender los procesos de ejecución. Cuando nosotros escuchamos la expresión ejecución, ¿qué se nos viene a la mente? Ya sería algo más o menos como darle, ejecutar lo que en el juicio de conocimiento, el ordinario, el sumario y el oral, eso se lleve a cabo, que se ejecute, que se cumpla. Que se cumpla, muy bien. Es llevar a una fase al execution, ¿verdad? Dentro de las fases procesales, llegar al execution de esa sentencia o de ese título. No necesariamente debe ser una sentencia, puede ser una sentencia. Porque las sentencias, por ejemplo, no todas necesitan ejecutarse judicialmente. Les voy a poner una sentencia de divorcio. La sentencia de divorcio, cuando ese divorcio se culmina a través de una sentencia en la cual se disuelve el vínculo conyugal, esa sentencia se inscribe en el registro respectivo. Esa es la parte de ejecución, pero es una ejecución administrativa. Termina diciendo compúlsense las certificaciones para su respectivo registro. Y ahí termina, ahí terminó. No necesita una providencia judicial, no necesita una manifestación judicial para que se pueda llevar a cabo. ¿Me explico? Pero hay sentencias, hay convenios, hay contratos que debido a su incumplimiento deben ejecutarse. Sobre eso recae el juicio, los juicios de ejecución, porque son varios tipos de juicios, no solo hay uno, sino que hay varios tipos de procesos de ejecución. No solo hay uno. Los más importantes, más no los únicos, los más importantes que encontramos dentro de la clasificación de los procesos o juicios de ejecución son, ojo a esto, jóvenes, ojo, hay gente que ni siquiera me puso la base legal del juicio ordinario, del juicio oral y del juicio sumario. Ni siquiera. Y hubo unos que se confundieron. Entonces, ojo a esto. La base legal que encontramos, o los dos procesos especiales, luego veremos la base legal, son el proceso de ejecución en la vía de apremio, que no es el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Erróneamente, abogados, jueces, tratadistas incluso, le llaman el ejecutivo en la vía de apremio, y eso a veces al estudiante lo conduce a un error, porque piensa que es el mismo juicio ejecutivo, pero en una vía de apremio. No, son bien distintos. Está la ejecución en la vía de apremio y el juicio ejecutivo, que normalmente en los tribunales o en la práctica tribunalística le llamamos los juicios ejecutivos comunes, porque hay juicios ejecutivos en la vía también en ejercicio de la acción cambiaria, que eso lo encontramos en el Código
de comercio. Si nos da tiempo, pues veremos algunas diferencias entre ellos, pero son básicamente los mismos. Cambia con relación a los al título, ¿verdad? Y a ciertas excepciones que se pueden llevar a cabo. Permítame. Muy bien, continuamos. Va. El primer juicio de ejecución, llamémoslo, dentro de los procesos ejecutivos, es la ejecución en la vía de apremio. Ese lo vamos a encontrar regulado a partir del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero antes de ver el proceso o juicio como tal, a un grosso modo, debemos de comprender su naturaleza. En la vía de apremio, como su nombre lo indica, es un juicio típico de ejecución. ¿Qué significa de ejecución? Como el compañero lo manifestó también, es donde ya existe una sentencia o una declaración de derecho, la cual, pues, debido a determinadas circunstancias, pues debe obligarse a su cumplimiento. Se le denomina vía de apremio porque se supone que sus plazos son cortos, las excepciones son cortas y que realmente el proceso debe ser muy corto. ¿Por qué? Porque recuérdense que y eso yo no les hice preguntas difíciles, yo no les pregunté, por ejemplo, cuál es la naturaleza del juicio ordinario. Recuerden que el juicio ordinario es un juicio en donde el derecho se declara y se constituye. El juez va a conocer a través de las diferentes fases las argumentaciones de hecho y de derecho de cada una de las partes que están en esa litis, y al fin va a decidir si se constituye un derecho, si se declara un derecho o si ese derecho no le asiste al demandante. Él lo va a decidir. Por eso se le denomina un proceso o un juicio de conocimiento. El juicio de ejecución, no. En el juicio de ejecución o los procesos ejecutivos, en esta clasificación, el proceso tiene un derecho preconstituido. Aquí no se discute el derecho. ¿Me explico? Porque ese derecho ya está preestablecido. De alguna manera, cuando este proceso se instituye, el demandante o ejecutante tiene una ventaja sobre el ejecutado. Porque el documento o el título que él está haciendo valer se presume legal, se presume con fuerza, se presume legítimo a efecto de que exigirle a aquel otro, que es la contraparte procesal, en este caso el ejecutado o demandado, dicho genéricamente, a él se le va a exigir esa prestación. Recordemos las obligaciones que son. ¿Cuáles son las obligaciones? Dar, hacer. Dar, hacer y no hacer. Y no hacer, exactamente. Así funciona. Entonces, esa es la ejecución. Pero incluso los medios de defensa constituidos dentro de los juicios de ejecución son medios de defensa limitados. Existe jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que señala precisamente que aquí, por ejemplo, en la vía de apremio no existe un periodo probatorio, sino lo que existe es un requerimiento de pago, un mandamiento de ejecución, y es más, cuando hay garantía hipotecaria o prendaria, no es ni siquiera necesario el requerimiento de pago. Es un proceso corto. Ahora bien,
que sea corto en la ley no quiere decir que sea corto en la realidad o rápido. Yo trabajé muchos años en una oficina, un bufete que le trabajaba a un banco. Conocí una cantidad de expedientes increíble porque yo procuré y pues eventualmente iba a ser jefe del departamento. Pero fíjense ustedes que había procesos de 5 y hasta 10 años. Increíble. 5 o 10 años procesos vía de apremio. ¿Por qué? Por incidencias dentro del proceso que no se le puede notificar, que cuando se le notifica no máxime con las notificaciones personales. Antes había un cúmulo de notificaciones personales que se debían hacer o de obligatorio cumplimiento no renunciable. Esas desaparecieron según la reforma que se hizo. Sin embargo, aún hoy algunos jueces continúan, ¿verdad?, con la misma tónica de que sea a través de notificaciones personales por la primacía del derecho de defensa. No obstante a esto, el tema es, más allá de esto, es que realmente estos procesos tienen una naturaleza distinta, diferente, y no las vayan a confundir. Incluso hubo un compañero que cuando le pedí los procesos me habló de proceso ejecutivo, cosa que no habíamos visto. Sin embargo, él, no sé, por eso le digo, a veces no comprendo muy bien por dónde es que se van realmente cuando están estudiando, o si lo hacen por poner algo, o por no dejar vacío, pero igual no implica o no significa que yo le vaya a poner un punto cuando algo está totalmente fuera de lugar. Bueno, entonces el primer proceso que encontramos dentro de estos dos que vamos a hacer alusión es la vía de apremio. Y la vía de apremio, como les repito, es un juicio en donde no hay periodo probatorio. El juicio ejecutivo sí tiene un periodo probatorio, por lo tanto es diferente. Y en este tipo de procesos, si usted quiere ver la diferencia real entre uno y otro, comienza con el título que se hace valer. Vamos a leer, por favor, ahí en el artículo 294. Por favor, todos con sus leyes. Y alguien que me lea el primer párrafo, antes de los numerales, por favor. Artículo 294. Procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Ahí quedémonos. Esa pregunta es para todos. ¿Qué es un título para ustedes? Jóvenes. Una constancia de prueba, Ali. Una constancia de prueba. Ajá, ¿qué más? Podría ser algún tipo de derecho ya otorgado, Rick. Muy bien. ¿Qué más? Un comprobante de propiedad. Vamos a comenzar diciendo que es un documento. Es un documento que contiene una obligación que se puede hacer valer frente a la contraparte. Eso es un título. Es un documento. Usted no puede, por ejemplo, ir a la vía de apremio con las manos vacías. Mire, señor juez, es que fíjese que mi esposo, por decirle algo, la señora que quiere pedir la pensión, mi esposo, el juez de familia, le dijo que me debía pagar 1,000 pesos al mes, 1,000 quetzales al mes. Pero fíjese que hoy no me lo paga y me lo debe desde hace 2 años. Lo puede. Ahora, no creo que encuentre un abogado que lo haga, pero lo puede hacer valer ahí, decirlo. Pero eso basta.
No basta. Porque necesita, ¿y qué le haría? Bueno, se rechaza la demanda derivado que no acompaña el título donde que se quiere ejecutar. No llena los requisitos del artículo 294 del Código Procesal Administrativo. Eso le va a decir un juez. Entonces vamos a comenzar diciendo que es un documento. Es un documento que contiene una obligación que se hace valer frente a la contraparte o frente al tercero, podemos decirle. Pero para no confundirlo, frente a su contraparte, frente al ejecutado. Eso es el título. No es... Ahora, también en el caso del artículo 107, que establece que el autor debe acompañar a su demanda el título donde funda su derecho, allá está hablando también de derechos, pero más derechos acreditativos, derechos a un nivel general, título que puede ser una certificación de nacimiento, que puede ser, pero es para declarar. Aquí está hablando de títulos contentivos de una obligación que debe ser líquida, de dinero, líquida y exigible. Ahora, entendamos, si ya entendimos la primera parte que es un título, vamos a también a comprender que esa obligación debe ser de pagar, porque a veces hay obligaciones que no son de pagar, hay obligaciones de hacer, hay obligaciones de no hacer. Pero vamos a entenderlo. Cantidad, pagar cantidad de dinero líquida. ¿Líquido qué quiere decir? Una cantidad. Mira. La única diferencia es que apenas ganas algo con ellos. Ah, sí, yo no sé qué día maté una de esas. Bueno, continuemos. Líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Una cantidad que es fija. Una cantidad que es la misma el día de la presentación de la demanda y el día de la liquidación de la demanda. La cantidad líquida es una cantidad fija, no es una cantidad variable. Eso es la cantidad líquida, porque la cantidad líquida lo que hace es tener certeza de la deuda. Por ejemplo, se constituye una hipoteca por 100,000 quetzales y nunca pagó ni un centavo de los 100,000 quetzales. Cuando esa deuda se traslada a un estado de cuenta, dice capital 100,000 quetzales. Aparte son los intereses. ¿Se recuerda cuando vimos las reglas de la competencia? ¿Se recuerdan de esa parte? Que fue al principio del curso. Yo les explicaba y también la ley lo indica. Lo que indica es de que no se computan intereses. ¿Qué es lo que no hacen los bancos? Desafortunadamente los bancos y su desorden computan intereses y cuando se confrontan a estas situaciones pues les va un poquito mal. Sí, que levanto la mano. Buenas noches, Lick. Solo con una consulta. Así como en estos que son de la vía de apremio, ¿también entra el tema de la cuantía? Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, si usted tiene una obligación a demandar por 100,000 quetzales, esa la debe conocer en Guatemala un juzgado de primera instancia. Si es una obligación de menos de 50,000 quetzales, lo conoce un juzgado de paz en la ciudad de Guatemala o en el municipio de Guatemala. Claro, por supuesto, se aplican las reglas de la cuantía. Pero también debemos de saber que la cuantía se determina no por el monto adeudado, sino por el monto del negocio o del contrato que dio origen a esa obligación. Es decir, si son 80,000 quetzales, pero a la fecha debe 30,000, y esas son las preguntas que vienen en los exámenes, jóvenes. En los casos, eso es los casos que yo veo que no son tan complicados. Pero digo, ¿qué juez va a conocer? ¿Y qué pasa si yo presento esa demanda en un vía de apremio ante un juzgado de instancia, pero son 30,000 quetzales lo del negocio?
O sea, ¿qué excepción plantearía usted? Porque vamos a ver las excepciones también. ¿O qué juez debe conocer? Sí. Entonces, sí, ustedes deben de manejar todo eso. Va. Entonces, ¿estamos ahí, joven? Ok. Entonces, dinero líquida y exigible. ¿Qué quiere decir exigible? Quiere decir que sea de plazo vencido. ¿Cómo se vence un plazo? Ustedes ya vieron contratos en civil. ¿Cómo se da por vencido un plazo, jóvenes? ¿Cuáles son las causas que da por vencido un plazo contractual? Jóvenes. Jóvenes. Ustedes ya vieron Civil 3 y Civil 4. Ya tienen que tener la capacidad de decirme. Bueno, preguntemos. Madeline Dayana Dionisio Chávez. Compañera. Por mutuo acuerdo entre las dos partes, licenciado. Sí, pero cuando hay mutuo acuerdo no hay proceso, entonces no es esa es una manera anómala, llamémoslo, pero sí una rescisión del contrato, por ejemplo. Pero cuando se da, oigan bien, cuando se da por resuelto o cuando se da por vencido el plazo de un contrato. Sí, William. Por su cumplimiento. Por el cumplimiento del plazo, muy bien. ¿Y dos? Por la renuncia. ¿La renuncia por por la terminación de la renuncia del término o de la demanda, como ejemplo. No. Yo no estoy hablando de eso. Mi pregunta es, ¿cuándo cuando termina el plazo que se ha fijado, licenciado? Cuando se cumple el plazo y la otra. Cuando se incumple con la obligación. Por ejemplo, Leonel levantó la mano. Dígame, Leonel. Sí, como lo mencionaba la compañera Lick, el artículo 1279, el plazo solamente fija el día, fecha, hora de la ejecución, extensión del acto, negocio jurídico. Y el artículo 1281 indica que cuando perderá el deudor el derecho a utilizar el plazo, cuando después de contraer la obligación resulte insolvente. Ajá. Exacto. También indica que cuando no otorgue al acreedor las garantías que se hubiera comprometido, pero yo creo que ahí ya. Sí, esa es una cláusula especial. Miren, pues, en los contratos se establece, se dará por resuelto el contrato. O sea, ¿qué da por resuelto? Da por terminado y de plazo vencido con la sola falta de pago de una de las amortizaciones. Por ejemplo, usted tiene una hipoteca. Usted agarra una casa a 10 años, ¿sí? Y comienza a pagarla. Pero en eso usted no paga. Usted no paga, usted tiene 5 años y cae en insolvencia y no paga un mes, no paga 2 meses, no paga 3 meses. Ese incumplimiento, según se establece en los contratos, esos son cláusulas resolutivas, ese es su nombre, y se usa en el derecho notarial, así es, en los contratos, pues eso en las escrituras públicas que hacemos. Ahí nosotros, o se pacta, que se da por resuelto el contrato con el incumplimiento de un solo de los pagos. En los contratos de arrendamiento pasa también eso. En los contratos de arrendamiento vienen las partes y dicen, dice la mora en 2 mensualidades da lugar a solicitar la desocupación. A eso es que se refiere que sea exigible.
Por ejemplo, una hipoteca que esté al día no puede demandarse. Una deuda de un préstamo que esté al día no se puede demandar. O sea, yo no voy a venir y, por ejemplo, yo tengo un inquilino en mi casa, ¿verdad? Y simplemente me cayó mal y yo le arrendé a él por 2 años y va por el 3er mes, pero él no ha incumplido ni con los pagos ni con el resto de obligaciones. Simplemente me cayó mal. Supongamos, yo soy católico y él es evangélico, o yo soy evangélico y él es católico. Una razón de esas. Puede ser muchas más, pero digámoslo así solo como ejemplo. Entonces, como me cae mal, yo le digo, váyase. Y él me dice, no, yo estoy trabajando cerca, yo por eso arrendé, yo por eso le pagué, entonces yo no me puedo ir. Él me puede demandar, pero yo sí puedo, como demandado en este caso que yo les estoy poniendo, que les estoy ilustrando, decir la falta del cumplimiento o del plazo. Pero ¿qué pasa? Si yo debo, ahí sí. A eso es que se refiere el artículo 294 cuando dice exigible. Me debes, quiero que me pagues. Pero si tú no me debes, yo no te puedo exigir que me pagues. ¿Me explico? ¿Me explico, jóvenes? ¿Vamos bien ahí? Sí. Continuemos. Va. Ahora, ¿cuáles son los títulos? ¿Cuáles son los títulos? La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ese es el primer título. Y una sentencia de daños y perjuicios, por ejemplo. En un juicio de daños y perjuicios, la sentencia, eso se puede ir a una vía de apremio. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Recordemos que la ley de arbitraje es una ley diferente. Incluso alguien me puso la ley de arbitraje. Imagínense, cuando les pedí la estructura o señalar la estructura del código del decreto ley 107 y alguien me puso ley de arbitraje. Imagínense. Bueno, esa no porque hay una ley de arbitraje que norma y que regula los laudos. Ahora bien, hablemos. Los créditos hipotecarios. La hipoteca es de los títulos más comunes. ¿En qué documento se establece el crédito hipotecario, jóvenes? ¿En una escritura pública, licenciado? Una escritura pública. La escritura pública es el único documento en que se puede establecer un crédito hipotecario. No se puede hacer en documento privado, no se puede hacer en un contrato simple, sino debe constar en escritura pública. Y no solo eso, sino que debe estar registrado concreta y correctamente en el registro general de la propiedad o en el segundo registro de la propiedad. ¿Sí? De lo contrario, no existe. ¿Me explico? De lo contrario, no existe. Puede incluso estar la escritura, estar el testimonio, pero si eso no está registrado en el registro de la propiedad, tampoco tiene valor. Esos son los créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Recuérdense que existen las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias son al portador. Muchas veces los bancos utilizan la figura de la cédula hipotecaria. Sin embargo, en la práctica las cédulas nunca se entregan en la demanda. En la demanda comúnmente solo se acompaña la escritura. Yo como el testimonio de la escritura pública. La escritura pública no, porque la escritura pública, ustedes saben que permanece en poder del notario dentro del protocolo a su cargo, ¿sí? No en el protocolo está
en poder del notario hasta que él fallezca o que se inhabilite. Se entrega al Archivo General de Protocolos. Entonces, las cédulas son eso, son como certificados. Yo he visto esos documentos, pero comúnmente los bancos los tienen en bodega y los tienen bajo mucho resguardo porque las cédulas son al portador. Entonces, eso implica que si cae en manos de alguien, pues alguien puede hacer valer algún derecho que no le corresponde. Entonces, pero lo hacen por la facilidad, porque en algún momento ellos venden la cartera y solo entregan las cédulas porque son al portador. ¿Me explico? Esas son las cédulas hipotecarias. Y tenemos los créditos prendarios. ¿Qué es un crédito prendario, jóvenes? Preguntémosle a Paola Cifuentes. Paola, ¿qué es un crédito prendario? Permítame, Lica, ahorita le digo. Es donde se otorga como garantía una prenda. Puede ser un vehículo, por ejemplo. Exacto. Muy bien. Es un crédito. Es un crédito que contiene donde se otorga o se pignora, que esa es la palabra técnica, se pignora un bien mueble. En la actualidad existe el registro de garantías mobiliarias, ¿sí? Anteriormente, pues ya hace algunos años, pues no existía. Sin embargo, los vehículos o actualmente la garantía prendaria se inscribe en ese registro de garantías mobiliarias. Ese es su nombre que da ya por la 12 o por la 11 avenida, creo que es 11 avenida. Por ahí están los señores de este registro. Se ha guiado más o se ha establecido más en cuanto a los vehículos, pero conste que no solamente son vehículos, una garantía mobiliaria es todo, ¿verdad? Pero este tipo de garantías, otra vez, o créditos prendarios, deben constar en escritura pública. Deben constar en escritura pública y pues debidamente razonado por el registro en ese momento, aunque para un estudio más exhaustivo tendríamos que sujetarnos más que al Código Procesal Civil Mercantil, a la ley del registro de garantías mobiliarias, la cual ahí nos dicen los procedimientos para ejecutar estas garantías. ¿Sí? Muy bien. A eso nos referimos con los créditos prendarios. La transacción celebrada en escritura pública, otra vez. Una transacción celebrada, recordemos que la transacción es un contrato típico mediante el cual ambas personas o ambas partes se ponen de acuerdo cediendo cada una algo de sus derechos a fin de llegar a un acuerdo y ponerle fin a un litigio o evitar algún litigio. Esa es la conceptualización de la transacción. Esta transacción se celebra en escritura pública y esa escritura pública, al incumplimiento de esa transacción, pues nace el título ejecutivo en la vía de apremio. ¿Sí? Y también tenemos el convenio celebrado en juicio. El convenio celebrado en juicio es típico de los juzgados de familia, aunque no solamente en los juzgados de familia, pero, por ejemplo, un divorcio, en un proceso de divorcio o en un proceso de pensión alimenticia, es muy común que una vez abierto el juicio, recordemos que la primera fase, recuerdan del juicio oral. La primera fase es fase de conciliación. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo acabamos de ver. Entonces, en esa fase de conciliación, muchas veces, no siempre, se llega a un acuerdo. Ese acuerdo, el juez lo hace constar y aprueba el acuerdo o aprueba el convenio. Ese acuerdo se denomina convenio celebrado en juicio. Y eso no solamente en familia, pues en civil se puede dar, por ejemplo, un juicio sumario en donde pues las partes se avengan
a una situación, entonces ahí eso se llama convenio celebrado en juicio. De eso se trata. Jóvenes, estos son los 7 títulos, los 6 títulos, porque el laudo pues sabemos que es de otra naturaleza, tiene su propia vía en la ley de arbitraje. Estos son los 6 títulos que se aceptan en el juicio de ejecución vía de apremio. No se confunda. En una pregunta puede decir, un convenio de pensión alimenticia que se celebró dentro de un juicio, ¿dónde se va a ejecutar? ¿En un juicio de vía de apremio, en un juicio oral o en un juicio ejecutivo? Si yo les pongo esas variables, ¿cuál sería la respuesta? ¿En un juicio oral? No. En un juicio de vía de apremio. Ah, porque es un convenio celebrado en juicio, pero bien, ya la compañera se confundió. Ya la sé que mala ley, lo siento. No, equivóquese, pues si nos equivocamos, ¿no? Yo me equivoco, todos nos equivocamos. Bueno, yo tuve cuando me estaba preparando para el privado, pues ya hace muchos años, me recuerdo que había una abogada que nos decía que ella no se equivocaba nunca. Y la verdad es que es ridículo decir eso, ¿no? Que uno nunca se equivoca, pero bueno. Era un poco estrafalaria la compañera. Sí sabía, pero les soy honesto, no sabía mucho. O sea, les soy muy sincero, no sabía mucho. Pero cuando uno es estudiante tiene que quedarse callado. Bueno, el tema cuál es, joven, no se confunda. Así son las preguntas que se hacen. ¿Ya? Dice el licenciado del numeral 8, convenio de acuerdo aprobado u homologado por el juez competente. Claro. De eso es que se trata. Vamos a ver. Lo que sucede es que miren, pues, ahora existen los centros de mediación. En los centros de mediación, muchas veces se dan acuerdos, especialmente de pensión alimenticia. A eso se refiere la homologación de ese acuerdo. Ese es un título también que se lleva a cabo en la vía de apremio. ¿Ya? A eso se refiere cuando se habla del convenio, acuerdo aprobado u homologado, porque ese acuerdo en mediación lo eleva a un juez y él lo homologa. O sea, lo vuelve un título judicial. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces estos son digámosle así, los títulos. No hay más de eso, no inventemos más. Si no está ahí, es otro tipo de título. Por ejemplo, un documento privado con legalización de firma, un documento con firmas reconocidas, pero no es, eso va a ir a otro proceso. No se equivoquen. El vía de apremio tiene bien establecido cuáles son sus títulos a ejecutar. Sí, Leonel. Disculpe, pero este numeral que menciona el compañero César, ¿ese numeral lo tiene usted en su código? No, ese está en otra ley. Ah, ok, lo podemos agregar entonces a esto. Sí, pero lo pueden agregar. Ese está en otra ley. Sí, ese está en otra ley. No me recuerdo ahorita, pero sí conozco. No me recuerdo en cuál está, pero sí está en otra ley. Sí, César. ¿Es una reforma, licenciado? Solo es que fíjese que yo lo tengo en el Código Procesal Civil y Mercantil, solo que aparece adicionado por el artículo 5 del decreto número 47-2022 del Congreso de la República. Sí, entonces, sí, pero es que viene de otro, por eso luego viene otro decreto. Lo han adicionado algunos códigos y otros no. Si usted lo tiene, pues enhorabuena, ya tiene su chivo ahí. Pero sí, es totalmente lícito, pues a eso me refiero. Ya adiciónenlo ahí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Algo más, jóvenes? ¿Kevin había hablado algo? No, igual lo que indicó el compañero, que era una reforma, que también lo tengo en el código.
Sí, es que esto viene por los centros de mediación, que es lo que les estaba explicando. Adiciónenlo ahí también ustedes, por favor. Va, continuemos. Después hablamos de, miren pues, vamos a irnos al artículo 296. El artículo 296, ¿alguien que lo lea, por favor? ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Artículo 296. Ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si la hubiere. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Muy bien. Es bien sencillo. Se interpone la demanda, viene el juez y el juez le da trámite, establece que es una cantidad líquida y exigible. Una vez hecho eso, se le corre audiencia por el plazo de 3 días. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, demandan hoy, sale la resolución, le notifican el día viernes. ¿Qué pasa si yo soy deudor, yo Rafael Silva soy deudor, y me demandan en el juzgado noveno de primera instancia civil de la ciudad de Guatemala en una ejecución vía de apremio por una deuda de 80,000 quetzales? Llega el notificador, me notifica, me hace el requerimiento, yo no tengo dinero para pagar. ¿Cuántos días tengo? Si a mí me notifican el día viernes a las 2 de la tarde, ¿cuál es el plazo que tengo yo o cuál es el último día para hacer valer las excepciones en contra de lo que están pidiéndome a mí? Di que entendí que eran 3 días, entonces sería el martes. Día miércoles. ¿Quiénes dicen que el martes o quiénes dicen el miércoles? Miércoles. ¿Por qué el día miércoles? Porque eso no se tiene en cuenta de días hábiles. ¿Perdón? Ajá. No, el día lunes a las 10 de la mañana. Los 3 días. O sea, si a mí me notifican a las 10 de la mañana el viernes, ¿cuándo se me vence? Si dicen Las 3 10 días. de la mañana del miércoles. Según. No, a las 9:59 del día miércoles. Ajá. ¿Están seguros de lo que están hablando, jóvenes? Entonces yo me estoy basando en días hábiles, ¿sí? No estoy contando sábado, domingo. Obvio, no se pueden contar. Va, ahorita vamos a ver. ¿Saben la ley del organismo judicial, jóvenes, por favor? Sí. Plazos. Bueno, y mire, esas son las cosas, y vienen los casos y que ustedes deben de tener muy en cuenta. Artículo 45. No voy a hablar de eso, pero la ley establece lo siguiente: plazo, en el cómputo de los plazos legales, toda clase de procesos, esto se exceptúa el amparo, ¿oyeron? Porque el amparo tiene su propia reglamentación. El amparo
Mire, yo he tenido amparos que he tenido que ir el Viernes Santo, por ejemplo, a evacuar vistas. Imagínense, en Semana Santa, en Navidad, eso no tiene ni fecha, ni día, ni hora en el calendario. Pero esos son los amparos. Aquí no estamos hablando de amparos, estamos de los procesos legales ordinarios. Miren, pues, el día de 24 horas empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. Para los efectos legales, bueno, en los plazos que se, estoy en la E, en los plazos que se computen por día no se incluirán los días inhábiles. Bueno, obviamente fines de semana, descanso y todo eso. Todo plazo debe computarse, estoy en la F, a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo lo establecido o fijado por horas, que se establece, que se computará como lo establece el artículo 46. Ahora, otra vez, en los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. No se confundan. Mira, se los voy a explicar. Si a mí me notifican el viernes, no importa la hora, yo tengo lunes, martes y miércoles. Obviamente, hasta que el juzgado esté abierto. Si el juzgado, si a mí me notificaron una notificación que me hicieron a las 9 de la mañana, el día viernes, igual yo tengo las horas del día lunes, las horas hábiles del día martes y las horas hábiles del día miércoles para contestar ese requerimiento de 3 días. Si, por ejemplo, a mí me notificaron a las 9 de la mañana, ¿sí? A mí me notificaron a las 9 de la mañana, no quiere decir que yo tenga que ingresar o presentar mi memorial a más tardar a las 8:59 del día miércoles. Y si yo lo presento a las 9, en las 9:01, ya se me agotó el tiempo. No. Yo tengo, es más, el mismo día que a mí me notificaron, si fue a las 9 de la mañana, yo podría hacerlo a las 3:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque ese plazo es un plazo de 3 días. No quiere decir que yo deba ingresarlo hasta el tercer día, sino que yo tengo los 3 días. Yo puedo usar 1 día, 2 días, 3 días. ¿Me explico? Eso es importante. Ahora, si el plazo es de horas, yo acabo de tener un plazo. Sucede que yo tenía el día 1, o sea, el viernes pasado, una audiencia de medidas de seguridad que nos opusimos, pero la verdad es que con la otra abogada, con una de los colegas con que yo trabajo en el bufete, pues no tuvimos mucha discrepancia y desaveniencia con el cliente. ¿Por qué? Porque él, imagínense, a él lo acusaron de violencia y todo, y después él se quería echar para atrás, y de hecho ni nos pagó los honorarios. Entonces llegamos al acuerdo que no íbamos a asistir a la audiencia. ¿Cuál fue el resultado? Que como no llegamos a la audiencia, la juez nos dio un plazo de 48 horas para que justificáramos por qué no llegamos. Como notificaron a las 2 de la tarde, si no estoy mal, del día viernes, nosotros teníamos solo a las 2 de la tarde, minutos menos obviamente, del día lunes y minutos menos el día martes. O sea, teníamos hasta el día martes a las 2 menos algo para ingresar. Ahí sí cuentan las horas, pero las horas se cortan cuando el día termina, cuando el día hábil termina. O sea, sus 24 horas, si por ejemplo comienzan a correr el viernes, se suspenden el fin de semana y vuelven a correr el día lunes, el día martes, depende, porque hay plazos de 24 horas, de 48, 36. O sea,
va a depender del proceso y de lo que se esté ventilando. Pero lo que yo les quiero decir es que no se confunda. El artículo 45 de la ley del organismo judicial es clara en cuanto a cómo se deben de computar los plazos. Los plazos son de corrido, pero se interrumpen cuando hay algo inhábil, o sea, una feria, un asueto, incluso se recuerdan lo que pasó el año pasado con las protestas contra el Ministerio Público. Igual ahí se suspendieron plazos también por razones de fuerza mayor yo tenía un reconocimiento judicial, me recuerdo en octubre, si no estoy mal, y eso se suspendió porque pues no podíamos salir de la ciudad, no había transporte, habían tranques, o sea, no se podía. Entonces no se confundan. En el caso que les estoy dando, si notifican el día viernes, 3 días, lunes, martes y miércoles, ¿sí? ¿Está claro ahí? Sí, Lick, ya nos quedó claro. Ya les quedó. En lo único de donde no se aplica esto, y a veces en laboral también no se aplica por alguna situación, pero en los juzgados de familia, por ejemplo, no de familia, sino juzgados especializados de femicidio o de violencia intrafamiliar, ahí sí los plazos son distintos. Ahí hay audiencias que se llevan a cabo a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque está la protección de la niñez o está el ámbito penal por el femicidio. Pero en lo que estamos, la materia que nosotros estamos ahorita, que es el proceso civil, aquí sí, aquí es muy formalista y los plazos son rígidos en ese sentido, a menos que exista una providencia distinta, ¿verdad? Que por alguna razón suspende las actuaciones. Sí, pero bueno, ¿queda claro ahí? Sí, gracias. Listo, Lick, gracias. Y también es importante hablar de la ineficacia del título. La ineficacia del título está hablando que pierde su eficacia a los 5 o 10 años. La ineficacia del título no es el contenido, es el plazo. Es el plazo que dicho título tiene. Yo creo que tengo un auto, quiero ver si para ir terminando, vamos a ver si lo tengo por aquí. Porque lo llevo con una colega también, pero déjenme ver si lo tengo por ahí. Es un auto que resuelve un incidente de esa naturaleza. Yo creo que es este, vamos a ver si lo podemos ver. Sí, es un auto que resuelve un incidente de ineficacia del título. Es reciente, este es un auto, porque es un auto del año pasado de una persona que no pagó pensión alimenticia durante, ¿qué? Pues 10, 12 años, no estoy mal. Aquí está, y miren, aquí está el error, se les voy a compartir para que lo vean y vamos, no le llaman ejecución vía premio, sino juicio ejecutivo, que es un error, pero bueno, ya es algo que, ya eso yo no puedo hacer nada en ese sentido. Permítame, joven, ahorita se lo voy a presentar, permítame. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Ven la pantalla ahí? Sí, miramos. Sí. Juicio ejecutivo en la vía premio. Mira, aquí hay un error, pero bueno, es algo que no podemos cambiar, un proceso del año pasado. Y aquí, si ustedes lo ven aquí, y tal vez que lo lea, aquí por ejemplo, no está resaltado. Bueno, vamos a ver si lo logramos acá. ¿Qué dice ahí? Dice, se tiene a la vista para resolver en la vía incidental la excepción de ineficacia del título ejecutivo. Va, ahí está. Miren, este señor Walter interpuso una ineficacia del título, ¿verdad? Aquí vemos que es un
vía de apremio, ¿verdad? Con su SGT bien identificado. Lo que pasa es que aquí vemos otra vez lo que es un auto, ¿verdad? Considera proceder ejecutivo en la vía de apremio, o sea, es un error, realmente es un error de enunciado, llamémoslo así, pero bueno, ahí está, miren lo que dice. Imagínense, este señor en no sé cuántos años no le ha pagado pensión y debe 149.400 quetzales, concepto de pensiones alimenticias atrasadas, ¿verdad? Y ahí está aquí dice que interpuso la excepción y que dice él él dice que el título no era eficaz porque no decía cómo se había de pagar. Entonces aquí está todo digámoslo así, la argumentación de las partes, ¿verdad? Dice que no estableció, si ustedes pueden ver aquí, dice pues no establece la forma de pago. Entonces que se declare sin lugar, ¿no? Ofreció. Entonces, esto es lo que nosotros, en este caso, la respuesta, ¿verdad? Que el abogado, en este caso fui yo, todos los elementos necesarios para le faltó la H. La pensión se establecieron debidamente, la forma de pago, el modo de pago, la forma en que lo va a pagar, y que el ejecutado tiene su insana voluntad de no pagar su adeudo. Ya. Ese señor dice que yo soy el diablo, así me trata a mí, dice que yo soy el diablo. Entonces así, y bueno, ahí está. En conclusión, entonces aquí viene lo del juez. Y él dice, por tanto, este juzgado, con fundamento en lo anteriormente considerable, resulta sin lugar la excepción de ineficacia del título ejecutivo. Esto es un auto. Con esto termina ese proceso, porque él no pagó, ¿sí? Él no pagó. O sea, es un proceso muy, muy sencillo, porque él no pagó y en los casos de pensión alimenticia, a él se le certificó lo conducente y ahorita en el mes de abril tiene audiencia por negación de pensión alimenticia, que es un delito según el artículo 242 del Código Penal. Entonces, como le digo, ahora bien, ¿qué pasa si hay bienes? Cuando no hay bienes, pues en este caso es así. Pero cuando hay bienes, nosotros nos damos cuenta que hay otro tipo de situaciones, como el embargo. Se embarga, cuando hay hipoteca o cuando hay prendas se ejecutan, pero cuando no, obviamente se persiguen los bienes. Si, por ejemplo, tiene cuentas embargadas, entonces en la cuenta embargada se hace el pago y termina el proceso. Si ustedes se dan cuenta, las excepciones aquí no tienen mayor relevancia. Solo dice que será un incidente. Entonces ahí, ¿cuál es la única? ¿Qué excepciones interpondrían ustedes? Recuerden, aquí no hay excepciones previas ni excepciones perentorias. Aquí solamente hay excepciones. No confundan eso. Les pregunto yo, ante una deuda, ¿cuáles serían las excepciones que se podrían interponer? Si fuera en el caso de la vía de apremio, solo la que está contenida en el artículo 296, que sería la excepción que destruya la eficacia del título y se fundamente en prueba documental. ¿Cuáles son esas? Sería prácticamente el título que ya se pagó, licenciado, o que está... ¿El pago? ¿Excepción de pago? Exactamente. Le iba a preguntar, licenciado, dígame. Porque usted dice que vence de 5 a 10, ahí más o menos... Y cuando se vence una obligación, ¿cómo se llama eso? No le oí. Cuando una obligación se vence o ya pasó el tiempo, ¿qué nombres tiene? Prescripción. Prescripción. Mire, pues las excepciones principales son la prescripción, la caducidad, la de pago y la incompetencia. Eso no lo dice la ley, ni lo dice un código. Eso lo dice la experiencia y el conocimiento. ¿Podría repetir el número 4 que indicó después de pago? Mira, pues, está pago,
está prescripción, está caducidad también y está incompetencia. Muchas gracias, Lick. Claro que la incompetencia tiene que ver con el juzgado y el lugar. No ataca el título como tal, pero sí retrasa la acción. Por ejemplo, si a mí me demandan en Petén, pero yo nunca renuncié al fuero, le presento una inhibitoria de incompetencia o una excepción de incompetencia, no destruye el título, pero sí, obviamente no puede conocer el juez. Y en todo caso, la incompetencia no interrumpe la prescripción. ¿Ya? Entonces es una cuestión meramente como de estrategia. Ahora bien, el pago parcial, hay unos que usan pago parcial, pero realmente el pago parcial nunca sirve para efectos del proyecto de liquidación, eso sí, que lo vamos a ver después, pero no para un efecto de que destruya el título. ¿Cómo se destruye el título? Con el tiempo o con el pago, porque una obligación, ¿cómo se extingue? ¿Cómo se extingue una obligación? Jóvenes. ¿Con el vencimiento? No. La primera forma de extinguir la obligación, ¿cuál es? Pagando. Y si, por ejemplo, a mí me demandan, pero yo ya pagué, yo destruyo la eficacia del título probando que pagué. Y lo tengo que probar documentalmente. Porque si yo pagué parcialmente, pues lo único, y se hace mal porque donde uno hace valer el pago parcial es en el proyecto de liquidación. Por ejemplo, a mí me demandan por 100,000 quetzales, pero yo ya pagué 90,000. El proceso va a seguir, pero cuando venga ya y dice, mire, debe 100,000, no es cierto, miren, yo debo solo 10 porque ya pagué 90. Entonces, pero entonces vengo yo y le presento la documentación y le rebajo la deuda. ¿Me explico? Ahí es donde sirve, ahí es donde funciona el pago parcial, no como una excepción, sino como un elemento documental que está a mi prueba para bajar el proyecto de liquidación. Sí. Sí, pues, entonces en dado caso, póngale, presentando de la manera como usted lo indicó, eran 100,000, pagamos 90, bueno, no podemos extinguir ahí la obligación, pero nos serviría para la liquidación. En dado caso, esos 90,000 tendrían que ser devueltos. Ah, no, porque ¿qué sucede? No, devueltos no. Porque digamos, usted es su casa, usted no va a decir devuélvame, yo le doy la casa. No. Lo que sucede con el proyecto de liquidación, eso se ve más adelante, que es un incidente. En el proyecto de liquidación lo que pasa es de que yo rebajo el proyecto. Entonces, de lo que él pretendía que eran 100,000 más intereses, que se volvían en 120,000, ahora se van a volver 10 más intereses que probablemente sean 15,000. Entonces, yo pago los 15,000, los consigno y me liberé de la obligación. Entonces sí se puede seguir el proceso. Sí. Mire, ¿saben qué es lo que pasa con las deudas? Que mucha gente se asusta, pero nosotros los abogados estamos para tranquilizar al cliente. Para decir, no crea que ha perdido, hay maneras, pero para esas maneras debemos de conocer la ley para poder ayudar a nuestro cliente. Desafortunadamente hay muchas profesionales que dicen, no, ya perdió, es que mire, aquí incluso se dice, como ya no contestó la demanda, ya no podemos hacer nada. No es cierto, podemos ayudar. Si nosotros conocemos la ley y tenemos la habilidad suficiente, por la gracia de Dios, por supuesto, y el empeño suficiente, nosotros podemos ayudar a la gente, a nuestro cliente, aunque pues no tengamos todas las herramientas, pero si conocemos bien la ley, sí tenemos herramientas. ¿Me explico? Gracias, Lick. Va, perfecto. Jóvenes, sí, Andy.
No, una transacción, recuérdese que es un contrato. La transacción es un contrato típico establecido en el Código Civil que establece que se celebra una transacción entre ambas personas, ya sea que se haya comenzado una litis o que se desee evitar la litis, donde cada uno de ellos cede una parte de sus derechos o de sus intereses. Eso es la transacción. Por ejemplo, mire, pues, mira, yo me debes 100,000 quetzales. Y yo te voy a demandar, pero si vos me das los 100,000 quetzales, yo renuncio a los intereses, pero me los tenés que pagar de una vez. O sea, no te voy a cobrar los intereses, pero me pagas de una vez. Porque dice, mire, es que es demasiado, son 150,000, va. Yo te voy a quitar los intereses, yo estoy cediendo como acreedor, pero vos, en vez de pagarme en pago, me vas a pagar de una vez los 100,000. Me vas a pagar sobre el capital, pero me lo pagas de una vez. Esa es una transacción. Ambos renuncian. Uno renuncia al tiempo para juntar el dinero y el otro renuncia a los intereses. Esa es una transacción. Ok, perfecto, jóvenes. Vamos a ver hasta aquí. Continuamos el día viernes, Dios mediante. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Feliz noche.